Hoy hablamos de thriller. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo soy Eva y hoy vengo a hablaros de algunos de los últimos thrillers que he leído. Ya hemos pasado la mitad de año de este 2025 y he echado un poquito la vista atrás para ver qué thrillers me han estado acompañando en mis listas de lecturas durante este año. Y he visto que hay unos cuantos y algunos que merecen mucho la pena. No os voy a hablar de todos los thrillers que he leído porque de algunos ya os he hablado bastante, aunque a final de año haré una recapitulación para ver cuáles han sido los mejores, pero sí que quería hablaros de algunos de los últimos thrillers que he leído que por aquí por el canal pues no os he mencionado demasiado. Y la verdad es que con sus más y sus menos todos han sido buenas lecturas. Os voy a hablar de los últimos 4 thrillers que he leído, de los cuales 2 son novedades de este año 2025 y otros 2 no son para nada novedad, de hecho son ya thrillers domestic noir un poquito clásicos, que son de esos que tienen ya un porrón de años, pero que yo nunca había leído y tenía pendientes siempre. Vamos primero con estos 2 que no son novedad, que llevaban un montón de tiempo en mi lista de pendientes. El primero de ellos es La chica del tren, de Paula Hawkins. ¿Os podéis creer que yo no había leído a este libro? Es más, no había leído nada de esta autora. Y es verdad que siempre pensaba que tenía que leerlo porque yo quería saber cuál era mi opinión de este libro y de esta autora, ya que tiene tantísimos lectores y lectoras amantes del género, y la verdad es que siempre ha habido un poquito de división de opiniones, ¿no? Siempre he visto que hay gente que le gusta mucho y que lee todo lo que saca la autora, y hay otra gente que la verdad la odia un poquito, o al menos a La chica del tren la ponen bastante mal. Yo creo que es lo típico de que salió, tuvo mucho éxito y hubo gente que lo leyó quizá con muchas expectativas. Yo poco a poco me había ido templando y no sabía qué me iba a encontrar, pero lo que sí sabía es que esperaba disfrutarlo. Y a ver, yo os voy a ser sincera, no voy a hacer el show para que quede más apetecible de cara al vídeo. Me ha dejado un poco fría. O sea, no estoy ni en un equipo ni en otro. No es el thriller de mi vida, no me ha encantado, no va a pasar a favoritos, no me he vuelto fan de la autora, pero tampoco me ha parecido tan malo como para odiarlo. Me ha parecido un thriller entretenido, palomitero, que me ha hecho pasar el rato, pero que es verdad que también me ha hecho levantar la cejilla de vez en cuando y que hay muchas cosas que no he amado especialmente de él. En este thriller tenemos un poco el rollo La ventana indiscreta, pero con una chica en un tren. Es una chica que todos los días coge el mismo tren y por la ventana del tren pues está viendo siempre las mismas casas y a la misma gente, entonces ya como que les conoce un poco, ¿no? Y un día, a través de esa ventana, en una casa donde vive una pareja que ve normalmente, pues de repente empieza a ver algo raro y se piensa que ha pasado algo. Y la movida es que después, de hecho, pasa. Y claro, ella dice, a ver, ¿soy yo testigo de esto o no? Pero claro, para decir que soy testigo tengo que decir una cosa muy rara de que yo veo por la ventana a esta gente y parece que les acoso, que les espío, no sé. Pero después la cosa se enreda un montón, yo no voy a decir más porque en estos libros ya sabéis que hay giros más importantes, plot twists más importantes, pero luego hay cosas que son menores que quizá no es el giro brutal, pero que también está bien irla descubriendo mientras vas leyendo. Lo que sí que os digo, porque además creo que esto se sabe de sobra, es que es un domestic noir donde tenemos ese tipo de protagonista que es una narradora no fiable. Este tipo de narradoras no fiables muchas veces, mayoritariamente, se basan en un problema de consumo de sustancias o un problema de salud mental o las dos cosas a la vez. Por este motivo es un cliché que a mí no me suele encantar. Me gustan mucho los narradores no fiables cuando no se basan en estos motivos que os he dicho, que también existen. Cuando son narradores no fiables que no tienen por qué tener problemas de salud mental, pero simplemente te están engañando de alguna forma en su narración y tú o lo sospechas desde el principio o lo descubres después cuando parecía una persona perfectamente normal y luego te das cuenta que no. Cuando se trata un poquito de eso, puedo disfrutarlo mucho. También es verdad que en los que yo más disfruto de esto normalmente no se puede decir porque al ser un descubrimiento del final del libro o de más de la mitad del libro es un spoiler. Entonces normalmente cuando hay narrador no fiable y a mí me gusta,
No os puedo decir que hay un cliché de narrador no fiable porque os estaría spoileando. Pero en este libro es de esos que sí que se puede decir porque sabemos que es una narradora no fiable desde el primer capítulo y tenemos esto que os cuento que no me encanta, que es una chica que tiene un problema con el alcohol, parece ser desde el principio. Además esto no me ha gustado, sobre todo al principio, porque te lo cuenta de una forma quizá un pelín realista en algunos momentos y es como muy dramática, muy desagradable y muy bajonera. Y después vamos viendo pues que lógicamente este consumo de sustancias va ligado normalmente a algún tipo de problema de salud mental y vamos descubriendo un poquito paso a paso cuáles pueden ser sus orígenes. Y con esta base nos movemos durante la gran parte del libro. ¿Me ha gustado? Sí, porque me ha enganchado, me ha entretenido y no es un libro que me haya planteado en ningún momento abandonar porque yo necesitaba saber cómo terminaba esa movida. Es súper salseante, es un cotilleo puro y duro, lo estás leyendo y desde luego te vas a meter en la historia y es eso, vas a querer saber cómo termina. No es de esos libros que no te importen. A mí lo peor que me puede pasar en un thriller es que no me importe. Si en algún momento digo, esta gente no me importa y no me importa cómo acaba, tiene todas las papeletas para ser abandonado. Pero a mí, mientras me mantenga enganchada y me importe conocer qué es lo que pasa al final, pues oye, ya tiene una base buena de es un thriller que he disfrutado. ¿Es un thriller que puede pasar a súper favorito? No. No, porque no me ha gustado nada en ningún momento el desarrollo de la protagonista. Me ha parecido un desarrollo bastante pobre. Me ha parecido muy incoherente. Me ha parecido que al final se forzaban mucho las cosas para que ciertas piezas encajaran. No me han gustado los secundarios y muy poco realista. Y yo digo esto siempre en cuanto a sentir que los personajes se comportan como personas, no a que la historia sea realista, que esto no tiene sentido porque si no sería aburrido, sino de decir, vale, en esta situación loca que estamos viviendo estoy viendo a personas que se comportan como personas medio normales. Estamos viendo a personas que se comportan de una forma que de alguna forma comprendo. Pero a mí me ha parecido incomprensible el comportamiento de esta gente todo el rato. O sea, es que no comprendía por qué hacían lo que hacían en ningún momento. Y de esta manera vamos avanzando y llegamos al desenlace que no me ha gustado por lo mismo. Porque me ha parecido muy forzado, muy poco coherente, porque yo no empatizaba con nadie y porque allí, o sea, como que quería saber lo que pasaba, pero me daba igual lo que pasaba. No es como, ay, que no le pase nada a la protagonista o este es el malo, este es el bueno. Es como, mira, estáis todos como unas cabras. No tienen ni pies ni cabeza de esto. Cuéntame el final y vámonos ya a dormir. Hay unas escenas finales que de verdad es que no se comprenden. Algunos personajes secundarios no me ha parecido que tuvieran sentido de ninguna manera. Pero el salseo está bueno, no se puede negar. Es verdad que yo comenté con mis compañeras de lectura, porque esta fue una lectura que hice con las chicas de Patreon, que si hubiera leído esta lectura hace unos años, igual la hubiera disfrutado más. De hecho, esto es algo que comentamos comparando con chicas que lo habían leído hace tiempo y algunas que no lo habíamos leído. Porque es un libro que cuando se publicó quizá era más original y novedoso. No eran los comienzos del Domestic Noir, pero casi. Quizá fue una segunda oleada de Domestic Noir, entonces reconozco que en ese momento el poner a ese tipo de personajes en ese tipo de ambientaciones domésticas y tratar este tipo de crímenes y misterios en un ambiente tan doméstico, tratar el tema de la pareja desde el punto de vista de ciertos personajes femeninos, de los matrimonios, todo ese salseo que nos gusta del Domestic Noir y que hoy en día estamos súper acostumbradas, pero que es verdad que es un género que no tiene tanto tiempo. Y este es uno de esos libros que comenzaron a hacer que el género explotara. Yo reconozco que tiene su valor, pero leído hoy en día, después de leer otras muchas historias del género que son muchísimo mejores, se me ha quedado un poco cojo. Vamos al segundo, que también es de estos que debería haber leído hace un montón, pero nunca sucedió y este año ha sido por fin cuando les he hecho un hueco. La paciente silenciosa, de Alex Michaelides. Yo no había leído a este señor, ni con este libro, ni con ningún otro, y la verdad, me ha impactado un poco negativamente el punto de vista del autor. Tengo que reconocer que me ha incomodado bastante en este libro. Os pongo en contexto por si acaso no sabéis nada del libro, que me parece raro, porque todo el mundo o sabe de qué va este libro o lo ha leído ya, pero bueno. En este libro nos encontramos a una mujer que ha sido acusada de asesinar a su marido. Y después de este supuesto asesinato no ha vuelto a decir ni una sola palabra.
De ahí el título, La paciente silenciosa. Por otro lado, tenemos al que realmente es nuestro protagonista narrador, que es un psicólogo / psiquiatra, terapeuta, no se deja muy claro. Ha prosperado en su carrera, pero desde siempre, desde que sucedió este crimen, está un poquito obsesionado con él. Le llama mucho la atención este caso de esa mujer que asesinó a su marido y después no ha vuelto a abrir la boca y ningún terapeuta ha sido capaz de hacerla hablar, y él tiene como el sueño secreto de conseguir ser su terapeuta y conseguir que hable. Y resulta que al principio de la novela se da una situación que hace que este terapeuta tenga la posibilidad, de hecho, de tratar a esta paciente misteriosa, porque se queda una vacante en el psiquiátrico donde ella está ingresada y él decide aplicar, sobre todo para poder tratar a esta paciente. Y aquí es donde entramos en la chicha del libro, porque este señor empieza a tratar a la paciente, poco a poco parece que se abre un poquito a él. Y claro, él para tratar a esta paciente y conseguir que hable y diga algo, lo que hace es empezar a investigar el crimen para saber un poco pues cuál es el contexto, cuál fue el contexto del trauma que se supone que hizo que enmudeciera, y empieza un poco como a intentar resolver el crimen o saber lo que ha pasado para tener más posibilidades de tratar correctamente a su nueva paciente. Esta es la premisa, este es el contexto y ahora os cuento. ¿Qué sí me ha gustado del libro? El misterio. El misterio me ha parecido súper guay. Toda la investigación del caso de asesinato del marido de la mujer, de qué es lo que realmente pasó, las pistas que vamos siguiendo y después cómo se resuelve el misterio y todo el desenlace, me ha encantado. Creo que este libro tiene un final muy chulo, muy chulo, que hace que yo recomiende el libro a pesar de lo malo que pueda tener, porque de verdad que yo lo he disfrutado. Ha sido un final de thriller que me ha sorprendido y he disfrutado. Y para mí esto en un thriller tiene mucho peso. La forma de narrarte todo me ha parecido muy chula porque hay una especie de doble punto de vista. Por un lado tenemos todo el que os he contado, que es a través de los ojos del terapeuta, pero luego tenemos unos capítulos que están como desde el punto de vista de la paciente, que este personaje me ha parecido muy guay porque es un personaje que no habla en todo el libro, pero sí que podemos tener una parte de su punto de vista porque tenemos trozos de un diario que ella escribió antes del crimen, o sea, antes de su ingreso y su mudez. Este recurso me ha parecido muy bien gestionado, tanto en el desarrollo de la historia como al final, porque lógicamente esto al final también es una pieza clave, ¿no? Me ha recordado mucho al tipo de estructura que tiene Perdida, que claramente es un clásico moderno dentro del thriller y del domestic noir, y si lo habéis leído pues sabréis a lo que me refiero, porque también tiene un poco ese punto de que hay una especie de diario que es muy importante y tal. Entonces me ha gustado mucho porque me ha recordado a eso, pero no como has copiado esto, sino como que es un recurso típico, cliché de este tipo de historias, y creo que está muy bien manejado también, igual que en ese otro caso. Y luego me ha gustado también mucho porque creo que hace homenaje a algunos clásicos del misterio que a mí me gustan mucho, con elementos muy importantes tanto de los personajes como de la trama, que no voy a decir porque realmente considero que es spoiler, pero que yo he disfrutado muchísimo y que si sois lectoras de misterio clásico probablemente podáis ver esa semejanza. Ahora bien, ¿qué no me ha gustado? Que os mencionaba al principio que me ha incomodado un poco. No me ha gustado cómo explica el autor ciertas cosas del contexto de la historia, porque como os he dicho, el contexto es un psiquiátrico en el que está ingresada esta paciente silenciosa, pero es un psiquiátrico un poco raro que sinceramente creo que contextualiza y describe muy mal porque no nos queda claro, pero se entiende que es una especie de psiquiátrico penitenciario para mujeres. Amigas, mala praxis por todas partes. Y a mí me ha dejado un mal sabor de boca porque no sabía muy bien si intentaba hacer una crítica, si estaba reflejando una realidad. O sea, me ha parecido un poco confuso ese punto de vista del contexto del trabajo en salud mental, etcétera, porque era como todo muy terrible y muchas faltas de respeto y mucha misoginia, y no me ha quedado del todo claro lo que digo, si es una crítica, porque si lo estás haciendo como crítica, bien, pero si no, ¿qué necesidad? Porque no es algo que sea necesario para la historia. Estaba ahí, de fondo, sin más, incomodándome y no le he pillado el punto. Entonces, como que eso me ha sobrado porque creo que daba como muy mala imagen de la terapia, los terapeutas, el trabajo, pues eso, en casos de salud mental. Y no sabría explicarlo del todo, no voy a defender que esté mal, que
se haya escrito así, pero simplemente digo que como experiencia personal ha hecho que lo disfrutara un poco menos, porque en muchos momentos yo estaba muy incómoda por cómo los profesionales se referían a las pacientes, por cómo te describían cierto tipo de tratamientos y en general por cómo te describían el psiquiátrico en sí. Y como apunto a esto, es que además el propio autor es terapeuta, entonces esperaba que esta temática fuera tratada de otra forma. Pero bueno, es un thriller, hemos venido aquí a disfrutar de un buen misterio y eso lo consigue, así que yo sí que he sido capaz de dejar esto un poquito al margen y disfrutar del resto. Vamos con los dos thrillers novedad de este año. El siguiente es El dios de los bosques, de Liz Moore. Este libro fue el ganador de los premios de Goodreads de este año y es un libro que me ha gustado, pero lo meto en thriller, pero la verdad es que en realidad no es muy thriller. Es una especie de misterio dramático. Entonces yo reconozco que está muy bien escrito, que trata muy bien los temas que decide tratar y que decide tocar y que el misterio es sólido y tiene fundamento y está muy bien y tiene un buen desenlace y una buena investigación. Pero para mí ha sido un poco demasiado drama, demasiada intensidad, hay que ir como preparada para ello. Creo que este libro está mejor si te enfrentas a él sabiendo que vas a leer un poquito de misterio y un poquito de narrativa intensa. No te vas a meter en un thriller mamarracho, ¿me entendéis? Me ha gustado mucho porque se centra mucho en personajes femeninos, en vivencias femeninas, en roles de género y en un poquito de crítica sobre todo esto, sobre la desigualdad, la violencia de género, el abuso de poder, la maternidad y también en la diferencia de clases sociales. A las personas que yo sepa que toleran bien esa carga dramática y que les gustan los misterios un poco más profundos y con más fondo, es un libro que yo sin duda recomendaría porque me parece muy buen libro. En este libro nos encontramos varios puntos de vista, pero el misterio rodea la desaparición de unos niños en un campamento de verano. Tenemos a esta familia pudiente que tiene una gran casa y en los terrenos de la casa también tienen unas colonias, es decir, un campamento de verano donde en verano pues van los niños y tal. Y también tienen unos hijos. Entonces, en el pasado, durante un verano, cuando su primer hijo era pequeño, desapareció y nunca más se supo de él. Después, este matrimonio volvió a tener una hija, pasaron los años y cuando la hija es adolescente, durante un verano, va por primera vez al campamento, que desaparece. Segunda vez en la misma familia. Entonces, ¿cómo puede estar pasando esto? No puede ser. Y a partir de ahí tenemos tanto la investigación de la desaparición del presente, que lógicamente se entremezcla con el recuerdo de la investigación de la desaparición del pasado, para ver si están relacionadas, si no, y qué es todo aquello. Y además tenemos varios puntos de vista, algunos más centrados en lo que es la investigación policial, de hecho tenemos un punto de vista que es literalmente de una de las policías de la investigación presente, y también tenemos puntos de vista de personas que tienen relación de alguna manera con la gente involucrada y con las desapariciones, pero que no es de la investigación. Por ejemplo, algunas de las compañeras del campamento, algunos de los miembros de la familia, algunos de los miembros de la comunidad del pueblo donde está el campamento y la casa. Y a mí me ha gustado mucho, pero también es verdad que es esas historias oscuras que te deja como un poco bajita, un poco deprimida. Y ya sabéis que yo intento meter con cuentagotas ese tipo de lecturas en mis listas de lecturas porque no es lo que a mí más me gusta leer, no es mi zona de confort. Aún así es una lectura que recomiendo mucho, yo he disfrutado, me parece que la autora escribe muy bien, te transporta muy bien a donde quiere, perfila muy bien a los personajes y sobre todo hay una línea narrativa que es la de la madre de los dos niños desaparecidos que me ha encantado como lo hace la autora, me ha gustado mucho, pero también me ha destrozado por dentro. Así que bueno, pues ahí como experiencia lectora quizá no ha sido el mejor momento de mi vida, pero como experiencia literaria me parece que es un muy buen libro que sin duda recomiendo. Y con esto vamos ya al último libro que os quiero comentar en este vídeo, que es una de mis últimas lecturas y que es un libro de misterio que yo empecé a leer con un poco de dudas, diciendo, me gusta la premisa, pero creo que el estilo de la autora no va mucho conmigo, vamos a ver qué sale de aquí. Y ha terminado encantándome, porque me ha enganchado de una manera increíble y amo, porque es el tipo de historia de misterio que yo amo. Estoy hablando del último crimen de la escritora Emilia Ward, de Claire Douglas. Yo nunca había leído a esta autora, pero aparentemente tenemos otro de sus libros en español, La pareja del número 9, que lógicamente quiero estar leyendo pronto. Pero hablemos del que sí he leído, que es el de Emilia Ward. En este libro tenemos a nuestra protagonista, que es Emilia Ward, que es una escritora de novela negra bastante exitosa. Su éxito se debe sobre todo a una serie de misterio protagonizada
acosada por una detective que tiene varios libros publicados de esta serie policíaca y le va muy bien. Pero ahora mismo se enfrenta a la escritura de la próxima entrega de esta saga y ella está un poquito harta ya de Miranda, su personaje. Quiere cambiar de tercio. Entonces le dice a su editora que lo siente mucho, pero que ese va a ser el último libro de la colección para poderse centrar en otra cosa y para escribir algo completamente distinto. Y además, para asegurarse de que sea el último libro, quiere matar a su protagonista. La editora pone el grito en el cielo, pero al final la convence y le dice que vale, que lo escriba, le entregue el manuscrito y ve si se lo acepta o no. Empiezan a pasar cosas raras a su alrededor que al principio ella dice, bueno, serán casualidades, pero luego ella dice, demasiadas casualidades, porque esas cosas raras parece que están sacadas de sus propios libros. Al principio pasan cosas a su alrededor que se parecen demasiado a cosas que han pasado en libros de la colección de novela negra que ella publica, pero en libros ya publicados. Pero la cosa ya se vuelve muy turbia cuando empiezan a pasar cosas que parecen sacadas del último libro que ha escrito. Pero es que ese libro todavía no se ha publicado, así que puede contar con los dedos de las manos la gente que conoce qué es lo que pasa en ese libro. Nos encontramos con esta pobre mujer que está sufriendo acoso de una manera súper creepy, recreando escenas de sus novelas de misterio y que encima de repente se da cuenta de que el acosador tiene que ser alguien de su entorno, porque solo la gente de su entorno sabe qué es lo que pasa en el último libro. Y así es como nos encontramos con un misterio con un número de sospechosos reducidos, que es lo que a mí me encanta, que es lo que a mí me gusta, y además con salseote, porque esos sospechosos pues son gente como su marido, su exmarido, sus mejores amigas, su editora. Así que pues pase lo que pase va a ser un drama, pero un drama divertido, no como el que os decía en el otro libro. Es un thriller, es un domestic noir, pero no tiene ese ritmo vertiginoso de thriller desde el principio. Empieza poquito a poco, al principio nos centramos sobre todo en ir conociendo a los personajes y luego ya vamos metiendo el misterio. Me ha gustado muchísimo la manera en la que está hecho, porque tenemos varios tipos de capítulos. Unos capítulos están desde el punto de vista del presente de nuestra escritora, con esta premisa que os he contado. Pero luego tenemos otros capítulos que son sus libros, porque como lo que la está pasando está basado en sus libros, pues también podemos ir leyendo fragmentos de esos libros en los que se supone que el acosador se está inspirando. Y luego, a partir de un momento del libro, tenemos otro tipo de capítulos que me han parecido súper divertidos, que te dejan un poco descolocada porque al principio tú no sabes si son capítulos de la realidad, si son capítulos de la ficción, pues te va desarrollando una trama paralela que claramente está relacionada con los libros de novela negra que estamos viendo que escribe la protagonista, pero que no tenemos claro del todo ni quién narra, ni cómo está relacionado exactamente, ni al final cómo se va a unir todo. Este punto diferencial es lo que creo que ha hecho que el libro me parezca realmente bueno y que haya dado una vuelta de tuerca al cliché de la escritora de misterio que de repente a su alrededor pasan cosas que están escritas en sus libros, porque esto es un cliché que yo amo, ¿vale? Tampoco necesitaba esa vuelta de tuerca, para disfrutarlo, pero este libro se la da, y se la da con esos capítulos extra desde otro punto de vista que os digo. El desenlace está muy bien, muy entretenido, con todo el salseote que necesitamos, pero aquí lo que más he disfrutado no es el desenlace final, sino todos esos momentos previos, todos los giros. O sea, es de esos libros que yo lo que más he disfrutado es desde el punto medio del libro, donde se da el primer plot twist gordo, hasta un poquito antes del desenlace final. Es decir, todos los giros finales que te hacen sospechar de uno, sospechar de otro, y después vas descubriendo por qué no, hasta llegar al que sí. Eso, si está bien hecho, es una cosa que yo disfruto muchísimo de los libros de misterio. Y en este libro creo que está hecho espectacular, porque cada uno de los sospechosos que te presentan está súper bien presentado. Además, tengo que decir que yo tenía una sospecha clara y pensé que el libro me iba a haber gustado, pero me iba a parecer predecible, y luego la autora sabe hacer que no te deje esa sensación. Pero como que vas viviendo todas las escenas que esperas vivir. Esto no sé cómo explicarlo mucho, ¿no? Cuando eres lector habitual de este tipo de libros, de este tipo de género, tú quieres ese tipo de escenas. De pasar un poco de susto en algunos momentos, pasar un poco de miedo en algunos otros momentos, de haber un enfrentamiento entre tal y tal, de tener que sospechar obligatoriamente por alguno de los personajes. No quiero decirlo, pero en realidad podría, porque son clichés, ¿vale? Pero bueno, no quiero decirlo específicamente de este libro, por si acaso lo consideráis spoiler, pero quiero decir que son libros que tienen como unos puntos comunes que
disfrutamos mucho. Y en este libro vamos pasando por todos esos puntos comunes y los exprime para que los disfrutes y digas, estoy leyendo esta escena cliché, pero me la estoy gozando, me la estoy gozando. Lo he disfrutado mucho. Y ya, como guindita, que durante una parte del libro he pasado incluso un poco de miedo. Esto está claramente influido porque he leído este libro mayoritariamente de madrugada, ¿vale? De noche, en mi casa, muy oscuras. Pero se me ha puesto la piel de gallina y hay algunas escenas muy creepy y en algunos momentos ha sido como, no susto, pero este mal rollo que dices, voy a tener yo que levantarme a comprobar que mi puerta está cerrada. Me encanta, me encanta, me encanta. Así que súper recomendado. Es un libro sin pretensiones, es un libro muy cliché, pero que si te gusta ese tipo de libros, lo vas a disfrutar. Creo que lo he mencionado al principio, creo que mi única pega es que no me ha encantado el estilo narrativo de la autora a nivel cómo hace los diálogos o cómo describe las cosas. También hay que recordar que es un libro traducido, entonces bueno, pues nunca sabemos, ¿no? Pero sin más, o sea, no es que me haya parecido malo, no es que me haya horrorizado, simplemente que hay algunos tramos que he leído y he dicho, esto no me gusta mucho cómo está expuesto, como está escrito, o las palabras que se han usado, no sé cómo decir, pero no ha supuesto un problema una vez que me ha enganchado y estaba dentro de la historia, así que aún así os lo recomiendo mucho. Hasta aquí este vídeo, espero que hayáis disfrutado de este rato, que hayáis sacado alguna recomendación jugosa. Yo sé que La chica del tren y La paciente silenciosa, pues tampoco hace falta que venga yo aquí a deciros que las leáis, los habréis oído recomendar mil y millones de veces. También os digo que de este vídeo no son los dos libros que más os recomiendo, como creo que se ha notado. Son libros que me parecen bien, que se pueden leer, que te hacen pasar un buen rato, pero sin más. Sin embargo, si me tengo que quedar con dos recomendaciones que sí os invito a leer, son las dos últimas, que es El dios de los bosques, teniendo en cuenta que estáis leyendo un tipo de misterio más serio y con más fondo y con su carga dramática, como os he dicho, y El último crimen, de la escritora Emilia Ward, que si queréis un misterio más ligero, que no os haga sufrir con esa carga dramática, que os enganche muchísimo y que os dé un paseíto por todos esos clichés del domestic noir que tanto disfrutamos, pues tiraros a por él sin lugar a dudas. Os recuerdo, como siempre, que en la cajetilla de descripción tenéis enlaces de interés y, como siempre, el enlace a mi Patreon por si queréis apoyar así el canal y todos mis proyectos, y además acceder a un montón de contenido exclusivo, entre el que podéis encontrar vídeos específicos hablando de algunos de estos libros, como por ejemplo La chica del tren o La paciente silenciosa, que fueron libros que leímos en nuestra comunidad de Patreon, y también algunos otros. Y muchos más, porque hay vídeos exclusivos cada mes. Ahora sí, muchas gracias y nos vemos pronto en próximos vídeos. ¡Chao!